que está pasando. Pero bueno, ya cuando son las 10:39 minutos, le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro querido amigo el doctor Alberto Scavarelli. Buenos días, bienvenido, Alberto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están todos? Una alegría este contacto. ¿Y qué tema que estabas tratando, no? ¿Qué tema? Sí. Por suerte tenemos a Ana siempre en línea con nosotros. Claro. Bueno, pueden estar más o menos de acuerdo, pero es una opinión firme. Y digo, si mañana hay una opinión que es del otro lado, obviamente lo vamos a tener también, porque creo que tenemos que contemplar todo esto para poder analizar con fundamento una realidad que desde los medios nos llega y nos duele, ¿verdad? Porque duele realmente. Sí, es lo que hemos hablado. Yo tuve, como les conté, la suerte o la oportunidad increíble de estar en esa zona hace un año y poco, ¿no? Y sobre todo del lado palestino, porque fui invitado a un evento internacional, bueno, en fin. Pero hay un factor que me tiene muy preocupado en todo ese conflicto, además de que ya todos conocemos las características, la internacionalidad, las estructuras, quienes participan, el fracaso de los organismos internacionales, que quiero entrañablemente y me siento entrañablemente parte de ellos, porque no hay nada más allá de los organismos multilaterales para asegurar la paz mundial. Pero sin duda estamos asistiendo a dos grandes fracasos peligrosísimos para la humanidad, que es el fracaso de la representación política en los países, que genera la violencia de la gobernabilidad perdida, y por otro lado el fracaso de las organizaciones multilaterales, el fracaso, por lo menos la falla enorme, que quedó evidente nada menos que con el tema de la vacuna, ¿verdad? Donde las voces que eran todas iguales en el mundo terminaron siendo dejadas a que cada cual peleara de acuerdo a su poder, y países comprando el doble de las dosis que necesitaban y otros que todavía están por recibir la primera, ¿no? Pero el tema que me preocupa más, como sabes, yo estoy trabajando mucho aquí en el exterior por Zoom y escribiendo ahora un material importante con gente muy importante internacionalmente sobre gobernabilidad y paz social, ¿no? Que es un drama de este tiempo. Y el tema crítico que en este momento ahora me dicen que se está dando en Palestina y en Israel es el hecho de que hay muchas ciudades israelíes, porque a veces se olvida que el Parlamento israelí tiene representantes elegidos por los árabes integrados a la comunidad israelí. Y bueno, ahora lo que hay es un estallido social en muchas ciudades de los palestinos que están viviendo como ciudadanos israelíes en ciudades israelíes con otra religión. Bueno, eso es un hecho muy nuevo, o por lo menos con esta magnitud, porque coloca el problema ya no solo en un tema transfronterizo, sino que, o Israel, Franja de Gaza, como quiera llamarse, sino que lo coloca dentro de las entrañas de Israel. Entonces, sin duda que ahí, sumado al hecho que la tasa humana de reproducción es altísima comparada entre a los palestinos que están allí viviendo y los israelíes, que tienen mucho menos hijos por pareja, o por habitantes, como quieran ponerle, es evidente que en los próximos lustros va a haber un cambio de ecuación muy fuerte poblacional, y eso es lo que está pasando en Francia también, lo que está pasando en los países europeos, que la aplicación de los sistemas democráticos como corresponde no va a tener la garantía que hoy sienten determinadas comunidades de ser mayoritarias, porque si uno se reproduce en la tasa 1 y los otros se reproducen en la tasa 8, de reproducción humana me refiero, bueno, es evidente que es cuestión de calcular en qué fecha van a tener un peso orgánico, sobre todo en materia de elecciones y de personas votando, en un sistema democrático abierto, como corresponde, cubriendo los derechos humanos. En fin, es un tema muy vasto, pero son los verdaderos desafíos de este tiempo, y yo creo que si para muestra basta lo que estamos viendo en Ceuta, ¿no? Para los amigos que a veces no tienen por qué tenerlo presente, allí en el norte de África están Melilla y Ceuta, que son dos ciudades que están bajo el régimen español, por llamarlo de una forma simple, y que está Marruecos, que nunca les reconoció su condición de pertenecer o estar vinculados a el Reino de España. Y bueno, los problemas que está teniendo Marruecos con España y con la Unión Europea concretamente, en lugar de tirar cohetes y en vez de tirar bombas, lo que está es dejando de controlar, y la gente desde Ceuta está cruzando un río en medio de África para entrar, mejor dicho, desde Ceuta, no desde afuera de Ceuta, desde afuera,
tratando de entrar a Ceuta para entrar a territorio que está conectado, está manejado por España, es decir, están entrando, poniendo un pie en la Unión Europea, que de algún modo, por otro lado, esos pueblos, es sabido que, con todo respeto, pero viven muchísimo de un contrabando que significa la conexión con Europa para el resto de África. Entonces, estamos viendo cosas muy importantes que yo no veo que se le esté dando la consideración necesaria, porque estamos trabajando sobre, ahora que está de moda, sobre el ADN de la convivencia internacional y las sociedades, que no es un fenómeno nuevo, pero nunca obtuvo los instrumentos de comunicación en tiempo real, el dogmatismo, la sensación de lo que significa todo esto, y la aparición y el efecto de cadáveres de niños que centenares de personas que mueren en el intento, y Unión Europea tratando de ver cómo resuelve esto en este juego circular de que tú intentas cruzar, mueres en el intento, nadie controla cuando quieres salir como antes, porque antes el control lo hacía propio Marruecos, y la gente que no muere cruza, y del otro lado los que no logran pasar son devueltos, y de vuelta viene el mismo ciclo, y luego encontramos cuerpos en las playas, incluso de niños. Esto es dramático, Iván, realmente es una deshumanización de los temas que realmente aterran, porque uno piensa, yo creo en el progreso humano permanente, yo creo que los seres humanos vamos avanzando como personas y como sociedad, pero como decía Ortega y Gasset, si no le ponemos el factor cultura y sensibilidad, terminaremos como los tigres que comienzan a ser tigres cada mañana, en cada generación. La cultura no es algo que uno se le transmita por los genes, tiene que, el respeto del ser humano, la condición de la vida, es algo que uno tiene que inculcar en las nuevas generaciones, y aunque se corte 1 o 2 generaciones, la transmisión de valores, me refiero humanistas, no importa del signo que sea, el precio se paga con estos fanatismos que estamos viendo, de un signo y de otro, ¿verdad? Que, en una palabra, Iván, lo que quise es hacer un vuelo de pájaros para que tengamos en cuenta, yo sigo muy conectado con el mundo internacional, felizmente, de que quizás estamos considerando los temas que nos acucian, sin estar considerando los temas que nos presionan desde el fondo de la historia hoy. Están en el presente, pero van a condicionar el futuro, sin ninguna duda, y sobre eso hay que ocuparse, ¿no? Alberto, una reflexión tuya sobre lo que nos sorprendió a todos el fin de semana, el fallecimiento del doctor Larrañaga y todo lo que va dejando, porque primero analizamos la persona, pero después la resultancia, porque cambios obligados, personas que tienen que asumir responsabilidades de un momento a otro, ni siquiera de un día para el otro, porque fue así, fue todo muy rápido. ¿Qué te deja este repentino fallecimiento del doctor Larrañaga? Primero, mucho dolor, porque si bien siempre estuvimos en tiendas políticas separadas, siempre tuvimos, y siempre tuve yo, porque nos corresponde, hay que hablar de él, la absoluta convicción de que Jorge Larrañaga era un demócrata absoluto. Era un hombre jugado a las instituciones, de los que felizmente en el sistema político uruguayo ha habido, y hay muchos, no todos, pero todos tienen esa convicción democrática, o tenemos, y son gente que siempre inspiró institucionalidad. Uno podía estar de acuerdo con algo puntual, no estar. Un gran luchador, un hombre que, sabiendo que no tenía posibilidades, arremetía y ponía lo mejor de sí. Un hombre de poca sonrisa pública, si ustedes lo han visto, sí. Tenía un gesto en los últimos tiempos que era mucho más adusto, pero un tipo muy gracioso, muy simpático. Yo tengo por principio, tú sabes, lo he dicho en tus radios muchas veces, que yo soy partidario de que al ministro del Interior, no importa quién y de qué partido sea, en un sistema democrático no se le hace cosquillas al piloto en el medio de la tormenta. Claro. Es la división entre la civilización y la barbarie, ¿no? Es decir, donde falle el Ministerio del Interior, nos queda la fragilidad ante el delito, la ley del más fuerte. Por lo tanto, normalmente yo he hecho en mi vida política prescindencia de los titulares que ocupan el cargo circunstancialmente, para, como yo lo viví en otros temas, como el tema de droga, delito organizado, y la pasé muy duro, y también muchas satisfacciones, bueno, es ponerse en la piel de quien tiene que asumir ese rol y tratar de ser parte de las soluciones, ¿no? Es decir,
de apoyar, de opinar, incluso hasta la crítica, con un espíritu de reparación de lo que uno cree, honestamente, que de buena fe puede hacerse más. Y si hay que más, y si hay que levantar el teléfono y hablar, se habla, como lo he hecho siempre. Bueno, con Jorge, con Larrañaga tuvimos siempre una relación muy franca, muy fraterna, muy no éramos amigos de convivencia, como digo yo. Nunca fuimos a comer un asado juntos, que me acuerde, o ir a la casa uno del otro. Pero yo creo mucho en la disponibilidad humana y en levantar el teléfono y que el otro esté del otro lado para decirle yo creo esto o pasa esto, es lo más grande que pasa en la vida. Es quizás el corolario de la amistad, ¿verdad? Hay gente con la que uno convive y no necesariamente cuenta, me refiero, convive que se ve todos los días, y gente a la que no ve, pero que sabe que cuando precisa están ahí, lo que yo llamo el arca de Noé, que uno arma cada vida, en la vida de uno, y que es tan importante aprender a construirla, ¿no? Y bueno, Larrañaga fue un demócrata, primero que nada, un hombre muy comprometido con su gestión. Obviamente que la noticia de su muerte fue muy dura para todos, y por otro lado, no tengo duda, yo recuerdo las palabras de Mujica que tenían una relación increíble entre ellos. Sí. Recuerdo la palabra de Mujica cuando le dijo, porque estoy hablando por lo que supe de prensa, nunca lo hablé con ellos, de lo que significaba el baile que agarraba, ¿no? No hay duda que los servicios de información que tiene el Ministerio del Interior, el ver el mundo, hacen pensar como una expectativa razonable que pueda haber en un año próximo con problemas sociales, etcétera, cuando la gente pierda el miedo a el tema del virus como tal, claro. En un momento recesivo, con mucho desempleo y con todos los problemas que son consecuencia de muchas cosas. Y él era un wilsonista de origen, ¿verdad? Es decir, como yo puedo ser un ballista para siempre, un socialdemócrata, es decir, gente que tiene una concepción muy humanista de las cosas, no más humana que otro, sino una concepción muy constructora de soluciones más que de otras medidas. Y estaba en un lugar donde muchas veces la respuesta es la violencia, por más legítima que sea, es la aplicación de la fuerza, ¿no? Claro. Esa es la coercibilidad que la ley pone de cargo de la fuerza de la ley. Bueno, él estaba al frente de la fuerza de la ley. Yo tengo una anécdota que no he contado, pero como no implica cosas personales, me parece linda contarlo. Cuando gana el Partido Nacional, gana la coalición, mejor dicho, bueno, comienza el proceso de transición. Yo tuve un rol muy fuerte allí, no era el rol que se veía, pero estando en servicio civil, que manejaba toda la administración pública, era evidente que los nuevos titulares futuros de los ministerios, ya designados, estaban en contacto permanente, porque con muchos nos conocemos de muchos años. Claro. Incluso con los que no conocía, que llamaban igual. Y uno suministraba toda la información, porque el informe de la orden de Tabaré era colaborar en todo lo que se pidiera, ¿no? Más allá de los canales formales establecidos. Entonces, con Jorge había una relación de muchísimos años, siempre parlamentaria, y un mutuo aprecio, ¿no? Y entonces un día, cuando surge el hecho de la designación, nos hablamos, ¿no? Y bueno, yo le ofrezco, o él me llama para pedirlo, eso no importa, todo lo que era la información fina de la estructura del ministerio, que el Servicio Civil habíamos montado todo un sistema de gestión humana formidable, ¿no? Con personal de Servicio Civil, meses y meses trabajando en uno de los sistemas más sofisticados que tuvo nunca la policía, para un contralor de altísimo nivel informático, ¿no? Y me acuerdo que en las conversaciones hablábamos de delito organizado, todos los temas que yo manejo hace tiempo, y en determinado momento le digo, yo no sé, seguramente lo tenés, pero yo no sé si tenés en claro el poder de fuego que tiene la policía en este momento, ¿verdad? Cuando él iba a asumir. Te vas a encontrar con una policía que es prácticamente un ejército, ¿verdad? Con francotiradores, con ametralladoras y subametralladoras, vehículos blindados, una fuerza aérea propia, grande o chica, pero propia y desarrollable, porque ya tiene contada la estructura, una alta profesionalización, el equipo de los policías, uno se para al lado de un policía en París y no está vestido distinto que un policía de choque en Uruguay, digo, ¿no? Y bueno, tuvimos esa charla telefónica.
El día de la policía, que todavía estaba en gobierno anterior, estaba yo en mis funciones y él era senador y estaba para asumir a los pocos días, pocos meses, sí, pocas semanas. Y vamos a la sede de la Jefatura de Policía en Montevideo, donde allí en la calle Varela, donde se mudó, se hace el desfile de la policía, como se hacía siempre. Y bueno, yo estaba junto a él, por una razón de amistad, más que nada, y estaba el presidente electo, estaban las autoridades de gobierno en ese momento, estábamos todos nosotros, y de pronto comienza el desfile, ¿verdad? Y empiezan a pasar los cuerpos de policía armados con subametralladoras, en un desfile con paso marcial. Sí. Y no olvido nunca esa cara y esa expresividad que le dieron. Se da vuelta y me dice Albertico, porque él me dice Albertico, tenías razón. Dice, ¿no? Es decir, y después me dijo, yo no tenía idea. No tenía tan claro el equipamiento realmente, ¿no? Porque era el desfile de un ejército. Era una muestra, gente camuflada, plantel de perros, es decir, hay que ver lo que es el desfile de la policía. Volviendo al punto, es una enorme pérdida. Es un hombre que venía haciendo el trabajo desde una visión que sin duda es una visión muy compleja, y alguien que aprecié muchísimo, ¿verdad? Con diferencias muchas veces, que venían del tiempo que yo era prosecretario del gobierno del doctor Sanguinetti, y él manejando, teniendo mucho que ver con la coalición, y él siendo el crecimiento de él en el momento que llama aquella convención histórica del Partido Nacional, donde emerge como líder, ganando en la convención la posición de salida del Partido Nacional de la coalición. Es decir, entonces, fue un hombre de gran peso político, que acostumbrado a las derrotas, pero que nunca dejó de participar. Y él tenía un dicho que me permito decir públicamente por primera vez. Un día, en el marco de una elección interna, no importa, le pregunto, bueno, ¿cómo venís? Y me dijo una frase que me causó tanta gracia que la guardé para siempre, que era como remar en un frasco de dulce de leche con 2 grisines. Claro. Esas cosas que tenía, que le salían del alma y que con ese vozarrón que ponía, uno lo lleva para siempre. O sea que al amigo, no el amigo íntimo, sino al amigo, a la persona a la que uno podía tener la seguridad de que iba a cuidar las instituciones siempre, el mejor de los recuerdos y un lugar en la historia del país, sin ninguna duda, ¿no? Esto originó cambios. Y José Luis Falero, ¿verdad? Un hombre que conoce la realidad del interior y que estaba como subdirector de Planeamiento y Presupuesto, asume el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cuán pesado es ese ministerio? ¿Cuánta responsabilidad asume Falero? En realidad, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas son 2 ministerios, por lo menos, ¿verdad? Hay todo un área de transporte que tiene que ver con todos los transportes, el marítimo, fluvial, el transporte de carga, el transporte interdepartamental de pasajeros, en fin, todo lo que es transporte que no pertenece a la autonomía de las intendencias, ¿verdad? O sea que hay un Ministerio de Transporte, por un lado, que tiene una vida institucional vinculada, pero propia en lo que tiene que ver a sus cometidos, y una estructura orgánica muy poderosa. Es uno de los ministerios más estructurados, sin duda, ¿verdad? Que administra cantidades de recursos económicos y materiales gigantescos. Seguramente habría que ver en la ley de presupuesto para que la gente se diera cuenta lo que significa el volumen de ese ministerio como capacidad. Y luego el ministerio que tiene la competencia en las obras públicas, nada menos, que hay algunos ejemplos que a uno lo llevan enseguida a entender la importancia, porque las rutas, por ejemplo, son nacionales o departamentales, y según sean una u otra, es cómo se financia, ¿verdad? Si uno en un departamento tiene la suerte que van a hacer una ruta nacional por la esquina de su alcaldía o por la esquina de su casa, sin ninguna duda la valorización, sin ninguna duda que la potenciación de ese departamento es enorme. Es decir, pongo el ejemplo de Ciudad de la Costa en Canelones. En un momento dado, hace muchos años, el ministerio decidió hacer lo que se llama la costanera, que muchos de ustedes usan siempre, que viene toda por la Rambla y luego se mete atravesando Ciudad de la Costa. Bueno, esa es una obra nacional, pagada con recursos del país, por el Ministerio de Transporte, por ejemplo,
que cambió el perfil para siempre de toda la ciudad de la costa. Por poner un ejemplo, pero después lo fue Giannatasio y lo son las rutas que ustedes tienen por tantos lados. Por lo tanto, Falero, que es un hombre con una vastísima experiencia, no solo por lo que pueda hacer personal, que no conozco, pero ahí comentan que tiene una experiencia familiar con el tema del transporte de carga. Sí. En fin, esos son temas que siempre dejan algo en la formación y que seguramente no tienen, siempre tienen un aporte y un cuidado de manejo. Pero lo que me parece formidable es que es un hombre que ha sido un intendente que ha agarrado toda la experiencia de haber estado al lado de un Chiruche, a ver si nos entendemos, claro. Uno de los políticos más sagaces que yo conocí en mi vida, al que aprecio mucho, y que tenía el monopolio de San José, le había puesto un candado a San José. Sí, era él. Chiruche podía cambiarle de nombre al departamento y llamarse San Chiruche, que no había problema. Claro, sí. Bueno, entonces, él fue su secretario general de esa intendencia con Chiruche muchísimo tiempo, y lo que se aprende en tanto en posiciones importantes es indescriptible. Por eso ese recurso, esa capital de inteligencia y experiencia para un país siempre es esencial. Y bueno, y luego tuvo su propia gestión municipal, y OPP, que es la otra oficina maravillosa del Uruguay, que tiene la competencia creada por la Constitución del 66, que es todo el planeamiento del país, la planeación, el presupuesto por programa, y el presupuesto como tal, y el Contralor administrando muchísimos recursos y con un nexo formidable hoy con el Congreso de Intendentes, que se logró institucionalizar. Lo que antes eran reuniones de intendentes informales, hoy tiene un formato institucional muy poderoso, que con Servicio Civil trabajamos muchísimo con ellos, bajo mi dirección. Lo que quiero decir es que va un hombre de experiencia a un ministerio muy importante, y es del riñón, como se dice ahora, del propio presidente de la República, ¿no? Un hombre de la íntima confianza, de la máxima confianza del presidente de la calle, y obviamente que en el horizonte están las elecciones internas, los 15 departamentos que el Partido Nacional tiene en el país, intendentes con los que hay que estar cerca, los movimientos que un intendente y que los gobiernos locales, que para el partido y para la coalición fueron tan importantes, porque el triunfo, el fracaso del Frente Amplio en el interior es directamente proporcional al éxito de la coalición. Claro. O sea que son lugares políticamente a cultivar, honestamente hablando me refiero, ¿no? Que hay mucho para abordar y mucho para hacer, y es un puesto de altísima responsabilidad del ministerio, como era de alta responsabilidad lo de OPP. Claro, esto es mucho más grande, y es la responsabilidad personal de asumir el ministerio. Yo supongo que debe estar muy feliz porque es un lugar donde uno puede hacer cosas realmente. Son de los pocos lugares de la función del Estado donde uno puede ver el resultado de poner un ladrillo arriba de otro ladrillo. Normalmente la tarea de lo político y de lo público está lleno de la frustración de no ver siempre la concreción. Pero ahí se ve la concreción porque se ven pavimentos, se ven obras, se ven rutas de transporte, se ven las cosas que hacen a la vida de la gente. Así que es otro ministerio al que hay que desearle mucho éxito, porque a ver, vamos a entendernos. Muchas veces ganar una elección es una desgracia para el que gana, si lo que tiene que hacer es que reconstruir todo lo que queda mal de lo que viene atrás, como si hubiera sido una guerra, ¿verdad? Claro. Entonces hay que pensar siempre lo bueno que es que a los gobiernos de turno les vaya bien, para que incluso los opositores en el futuro encuentren un escalón a partir del cual seguir ascendiendo, ¿no? Yendo marcha atrás para tratar de reconstruir los cimientos. Por eso siempre desear mucha buena suerte para eso, mucho éxito, y por qué no, digo, tener siempre una opinión honesta para decir públicamente, o del modo que sea, lo que uno entiende que es mejor, ¿no? Así que, sin duda, es una altísima responsabilidad. Tú dijiste la velocidad del cambio, creo que debo estar en los minutos ya. Sí, ya estamos, sí. Ya estamos a la hora, solo para cerrar. Bueno, la vida política es eso, ¿verdad? No hay forma de que un gobierno tenga garantías de cuánto tiempo va a tener a la gente en sus funciones, no solo porque sea la desgracia que fallezca, ¿no? Sino por todo lo que significa la movilidad política, ¿no? Claro. Bueno, quedará para la semana que viene ver el Ministerio del Interior. Ahí está, lo hablamos entonces porque creo que esto merece un análisis. Solo una pregunta y apelo a tu capacidad de síntesis. ¿Está bien
que el 1, el 2 y el 3 de un ministerio como el Interior sean políticos? Bueno, porque, a ver, profesional, bárbaro, abogado, no abogado, pero que no haya alguien que conozca de adentro la realidad de la fuerza. Bueno, a ver, primero, ahí el político es Heber, obviamente. Sí. Maciel siempre ha tenido un rol más que nada técnico, ¿no? Un político, pero más técnico que otra cosa, ¿verdad? No es un político de barricada, me refiero. Y el director general es un hombre de extrema confianza, un muchacho muy joven, muy capaz, de Larrañaga, digo, por lo tanto sí. Era tener un entorno de confianza. Normalmente en la policía el secreto no es tener en las posiciones a la gente que domina, sino tener en la Dirección Nacional de Policía sí. a la gente que tiene el dominio, lo que fue un Guarteche, por ejemplo, para poner un ejemplo hacia atrás. Claro. O un Rivero en su tiempo, o un Lallera. Es decir, los profesionales de la policía que son respetados dentro del cuerpo y que conocen el mundo de la policía. A veces puesto esas mismas personas como personajes establecidos en un rango político, de tener que ir al Parlamento, ser interpelados, tener que ir a comisiones, quizás no sea lo más sano en una fuerza que tiene el monopolio de la fuerza pública, claro. Sin ser el ejército, las fuerzas armadas. Perfecto. Y yo porque me acuerdo de cuando estuvo Ricardo Bernal en la gestión, por ejemplo, y era un hombre de referencia permanente, consulta permanente y con la posibilidad de poder decidir cosas desde el conocimiento, porque fue un gran policía. Ni que hablar que cuando tú mencionaste al pasar Ugarteche, que fue el policía, y que su pérdida fue terrible, porque además había que buscar reacomodar toda una estructura que él mismo le había formado y que él había participado directamente en todo lo que hacía. Realmente lo de Ugarteche fue fantástico. Mira, solo un instante. Sí. Cuando yo dirigí la política de drogas del país y lo de Naciones Unidas, etcétera, pero mira el lujo que la vida me regaló. Yo tenía en la brigada habíamos designado nosotros con el presidente, estaba el inspector Rivero, un policía excepcional, sí. que era el director de la brigada de drogas. Después fue director nacional de policía, pero hablo a mi tiempo, después secretario. Estaba Guarteche y Lallera, eran los 3 mandos que manejaban el tema de la represión de drogas. Sí. Y los 3 pudimos arreglar con Londres cursos impresionantes para ellos, gente de primerísimo nivel y compromiso con estilos diferentes, ¿no? Pero vuelvo a insistir, yo creo que el arte de un ministro es tener los puntos de referencia. En el Ministerio del Interior, el gran punto de referencia es el Director Nacional de Policía, sin perjuicio de todas las otras funciones. Lo hablamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazo, Alberto, gracias, que tengas un buen día. Bien, antes